Yamil Maguad había ganado la presidencia a Álvaro Noboa y llegó al poder. Recibió además un país amenazado por la frontera suroriental y una crisis económica y social alarmante. Sé lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Eso decía su lema de campaña. Y en verdad parecía estar listo. Venía precedido de un gran prestigio político. Había ascendido peldaño a peldaño, casi toda la escalera de la administración pública. Pero sobre todo, había administrado eficientemente la capital por 2 ocasiones, y como complemento, había cultivado con esmero una imagen moderna, elegante, ecuánime y con un sencillo pero lúcido discurso, que en general era bien aceptado por la gente. Sin duda y en resumen, era un gran producto del marketing político. Pero para la historia su gobierno representa 2 actos complejos y controvertidos. El uno, la solución definitiva del conflicto fronterizo con Perú, que se había vuelto fuente de apuros y desequilibrios, y un pozo sin fondo de gastos e imprevistos irrecuperables. El otro, el feriado bancario, donde más de la mitad del sistema colapsó, empujando a la tragedia social más dura de nuestra historia reciente. El problema con el Perú fue activado con una diplomacia audaz y fulminante. Estados Unidos y los garantes presionaron al Perú. Maguad asumió personalmente la negociación. La llevó al plano político y la resolvió en tan solo 2 meses y medio. Cuando al fin se firmó la paz, los ecuatorianos entraron en lo que el pueblo llamó un largo chuchaqui. Porque un día despertamos con la novedad de que aunque habíamos ganado la guerra en el Alto Cenepa y aunque habíamos hecho respetar nuestros derechos y principios, habíamos perdido todo el territorio en litigio. De la antigua historia solo nos quedaba 1 kilómetro cuadrado llamado Tiwinsa, que nos fue cedido por el Perú, pero sin soberanía. Esta escena de la paz con el Perú, aunque causó una reacción agridulce entre la gente, fue en términos generales positiva para la imagen del presidente Maguad. En lo que se refiere al otro tema, la crisis bancaria sería lo que silenciaría para siempre su carrera política. El salvataje en su sentido más objetivo pretendía impedir el terremoto general que una crisis financiera produce en una sociedad. El riesgo negativo es que se malverse este dinero público acaparando dólares, cancelando créditos fuera del país, fugando capitales, evadiendo impuestos. Maguad había hablado de la crisis financiera fruto de muchos factores: la crisis internacional, el costo del fenómeno del Niño, la caída de las exportaciones, el exceso de importaciones, el bajo precio de petróleo, la corrupción, la especulación, los abusos y las malas prácticas generales. En este contexto, el Banco Central trató de salvar el sistema en riesgo. Vendió $700 millones de la Reserva Monetaria Internacional y agotó todos los sucres. Cuando no quedaban especies que prestar a los bancos, el presidente congeló los depósitos del público mayores a $500. El sistema bancario se paró. El Titanic, como había llamado Maguad al Ecuador, se fue a pique. Así, Yamil Maguad borró con el codo la esperanza de reanimación económica que había firmado en la paz con el Perú. El público enloqueció. Los dramas humanos más inimaginables llenaban las noticias. Los bancos caían como un fichero de dominó. La ola migratoria empezó a llevarse a la tercera parte de los ecuatorianos, desengañados de todo. El rumor del costo del salvataje hablaba de 6.000 millones perdidos, 1.940 millones fugados, exportaciones contraídas de manera alarmante, inflación, devaluación,
recesión, aumento del desempleo, compresión del consumo, suicidios, desesperanza completa. El gobierno parecía no inmutarse. De manera inconexa ensayó con la GD devolver el dinero de los clientes de los bancos quebrados, pero terminó priorizando más créditos a los bancos del Pacífico, Popular y la Previsora. Sin más dinero, el Ministerio de Finanzas dio paso a una desordenada e incontrolada emisión inorgánica. El sucre se deshacía hora tras hora. La compra de dólares se desbordó sin control. La necesidad de una moneda que pusiera algún freno a semejante locura empujó al presidente a lo que él mismo llamó un salto al vacío. Intempestivamente, sin que medie mayor análisis, el dólar reemplazó al sucre. 150 años de historia monetaria se borraron en un segundo.